llama al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a dar continuidad a los debates del 9º Congreso de la UNIAC. Organizan un amplio programa artístico y literario a propósito de la jornada por el Día de la Cultura Cubana. E inaugurarán este viernes en La Habana muestra personal del artista visual Ernesto García Peña. Hoy lo tendremos en nuestro estudio. Saludos desde La Habana, es miércoles 2 de octubre de 2019 y abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llamó en su cuenta de Twitter a dar continuidad a los debates del 9º Congreso de la UNIAC, en referencia al encuentro que sostuvo este lunes con escritores y artistas miembros de la presidencia de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana e integrantes del Consejo de Dirección del Ministerio de Cultura para dar seguimiento a los acuerdos adoptados en ese foro. Díaz-Canel escribió en su cuenta de la red social lo siguiente: en debate sobre política cultural damos continuidad al Congreso de la UNIAC. Mantendremos este espacio de diálogo y debate, #SomosCuba. Como hemos informado en este espacio durante el encuentro con los intelectuales, el presidente cubano expresó que, a partir de la voluntad política del Estado, el compromiso de la vanguardia intelectual y artística agrupada en la UNIAC y la consolidación del sistema institucional en un ejercicio coherente e integrador, sí es posible resolver los problemas y avanzar hacia un impacto mayor en la vida cultural de la nación. Y este miércoles continuaron en La Habana las jornadas del primer encuentro nacional de la presidencia de la UNIAC, después de la celebración del 9º Congreso de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana. El noticiero cultural estuvo presente y ya le ofrecemos los detalles. El 9º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, desarrollado en junio pasado, fue una cita que propició el diálogo y el intercambio entre artistas y creadores. La cita fue un espacio también para el trabajo en comisiones para debatir las problemáticas del sistema institucional de la cultura. Por estos días se dan cita aquí en la sede nacional la presidencia de los comités provinciales y de asociaciones nacionales para debatir y darle seguimiento a estos acuerdos del 9º Congreso. Desde el instante mismo que terminamos el Congreso empezamos a trabajar fundamentalmente en los problemas que salieron en los dictámenes del Congreso, ¿sabes? Para que, tal como dijera Díaz-Canel, el Congreso no muriera, ¿no? Y empezamos a crear grupos de trabajo, empezamos a activar parte de las comisiones que teníamos, o sea, para ir atendiendo todos los problemas que habían surgido o que ya estaban dictaminados, como dije antes, en el Congreso. No dejar morir el Congreso, como proponía nuestro presidente Díaz-Canel, significó para Matanza también un reto enorme, un desafío, porque no podemos quedarnos tampoco atrás nosotros como UNIAC a los creadores. La vanguardia de Matanza es enorme, es extraordinario el talento, todo el mundo lo conoce, por algo es la Atenas de Cuba, y hay que rescatar ese sentido de Atenas. Por tanto, hemos hecho algunas acciones, sobre todo en implicarnos más en el proceso de la ciudad, en el proceso también de revitalizar los espacios públicos de la ciudad, tener una visión de la unidad también más cercana a todo lo que implica el devenir cotidiano de una ciudad como Matanza, que está en un mayor esplendor en su 325 aniversario. La Asamblea de Miembros de nuestra provincia fue una plataforma donde los escritores y artistas miembros de la organización que forman parte de la vanguardia intelectual de nuestro país tuvieron la oportunidad de visualizar, de reflexionar sobre el funcionamiento o sobre la concreción de la política cultural en nuestro territorio, de manera que todo el entramado social donde se mueven los escritores y artistas tuneros tuvieron un espacio para poder dinamizar estas inquietudes y estas problemáticas. También en el encuentro, el presidente de honor de la organización, el poeta y etnólogo Miguel Barnett, exhortó a los presentes a trabajar con mucho esfuerzo para en el menor tiempo posible darle solución a los planteamientos de la cita de artistas y escritores en los territorios del país. Estamos trabajando nosotros en Camagüey junto con la membresía, con las instituciones
y por supuesto dándole seguimiento también a aquellos planteamientos que se hicieron en nuestras asambleas de filiales, en nuestra asamblea general y por supuesto en los que ya de manera más abarcadora se hicieron durante el Congreso, el 9º Congreso de la UNIAC. Ha habido una ocupación permanente con un enfoque sistémico de lo que los diferentes miembros manifestaron en torno a cómo debe ser la aplicación de la política cultural y sobre todo la creación artística y literaria de mayor calidad. Ha habido un debate hacia el interior de la propia Unión, pero a su vez también una articulación con un enfoque sistémico de los diferentes actores culturales, ¿no? Mañana concluirá este encuentro con los presidentes de los comités provinciales y de asociaciones nacionales, un encuentro con el ministro de Cultura Alpidio Alonso y un homenaje a los 25 años del Centro Promotor del Humor. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y esta mañana se dio a conocer el amplio programa artístico y literario que se organiza a propósito de la jornada por el Día de la Cultura Cubana del 10 al 20 de octubre. Durante esos días, la ciudad de Bayamo acogerá la 25ª edición de la Fiesta de la Cubanía, una de las citas culturales más importantes en nuestro país y que promueve nuestras más genuinas tradiciones. La situación del país es compleja, pero la vida cultural no se paraliza. Las jornadas por el Día de la Cultura Cubana incluyen una amplísima programación de todas las manifestaciones y en todas las provincias del país. 2019 es un año de muchos e importantes aniversarios cerrados. 500 de La Habana, 60 de la Revolución y sus instituciones culturales fundacionales. La jornada rendirá tributo a estos hitos de la historia nacional. Para la campaña promocional, que saldrá a la luz próximamente, se ha escogido un símbolo: la escarapela de Carlos Manuel de Céspedes, que por los azares de la historia llevaba a José Martí el día en que murió en combate. Los 200 años de Céspedes, cubano inmenso, serán uno de los ejes de la próxima fiesta de la cubanía, que se celebrará desde el 17 de octubre en su Bayamo natal. Será la principal convocatoria de unas jornadas consagradas a lo más valedero de la cultura nacional, según se conoció en conferencia de prensa. En próximas emisiones ofreceremos más detalles. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican otros medios de comunicación. El portal Cubasí destaca que el 28º Festival de Teatro de La Habana, previsto del 19 al 27 de octubre, contará con la presentación de 14 obras provenientes de más de 10 países. Los organizadores anunciaron que creadores de España, Suecia, Francia, Argentina, Alemania, Brasil, México, Puerto Rico, Japón y República Dominicana compartirán experiencias con sus homólogos cubanos en la cita que tributa a las celebraciones del aniversario 500 de fundada La Habana. A propósito de los 90 años del dramaturgo Vicente Revuelta, el festival dedicará a su figura relevantes propuestas como la exposición Berliner Ensemble y Cuba, que exhibe documentación del actor cubano, y la compañía alemana fundada por Bertolt Brecht. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias informa que la segunda edición del taller de gestión de las presentaciones musicales en vivo de la música cubana tendrá lugar desde mañana y hasta el 4 de octubre en el Piano Bar Convergencia del capitalino Centro Cultural La Plaza de 31 y 2. Como parte de las actividades por la celebración del aniversario 55 de la Fundación de la EGREN, se desarrollará el evento, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura de Cuba, entre otras instituciones. El encuentro ofrecerá importantes herramientas para la organización de espectáculos en vivo desde una perspectiva creativa, innovadora e interactiva, en la que se brindan contenidos asociados al marketing, elaboración de presupuestos y gestión técnica, entre otros. Y cerramos nuestra revista de prensa en Radio Habana, Cuba, para conocer que Lisa Alfonso Dance Cuba se presentará en La Habana y Lima con un espectáculo que recorre la música y muchos de los bailes de nuestro país. Cuba Vibra se ha presentado en varios escenarios del mundo, incluido el Auditorio Nacional de México, con capacidad para unos 6.000 espectadores. De acuerdo con la directora, maestra y coreógrafa Lisa Alfonso, la pieza se exhibirá en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba los días 25, 26 y 27 de octubre.
con un fragmento del espectáculo Cuba Vibra de Luis Alfonso Dance Cuba cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora hacemos una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento la periodista Magda Resic conversará con el destacado artista visual Ernesto García Peña. Esto será en breve. Feria Internacional de Artesanía Iberoarte 2019. Del 11 al 27 de octubre, Expo Holguín y la Plaza de la Marqueta acogen a artesanos de diversas regiones del mundo y de varias provincias del país. Dedicada a la manifestación textil y Trinidad como ciudad artesanal, la feria festeja el aniversario 300 del pueblo de Holguín. El Fondo Cubano de Bienes Culturales invita y usted puede ser nuestro protagonista. El Salón de Arte Joven se inserta en las acciones que organiza la Asociación Hermanos Aís en la provincia de Pinar del Río a favor de la promoción de la obra de los jóvenes artistas visuales. El certamen, cuya muestra central se exhibe al público en la casa del joven creador de esa provincia, deviene vitrina para el acercamiento a ese quehacer. Con la obra Detrás de la pared, la artista visual Dailín González Pacheco obtuvo el premio de la 18ª edición del Salón de Arte Joven. Su propuesta digital mereció además el lauro colateral de la UNIAC y el conferido por el grupo de creación de Michael Morejón. Hay muchos artistas jóvenes que están haciendo fotografía, que están haciendo las nuevas tendencias del arte, como se pudiera llamar de alguna forma, no solamente el arte digital. El certamen, que desde la Asociación Hermanos Aís promociona nuevos exponentes de las artes visuales vueltabajeras, distinguió además el óleo sobre lienzo Inocencia 6 de Víctor Manuel Guerra y las fotografías digitales de Cuba de Pablo Torres. Este estímulo de que las instituciones también den premios colaterales, que ven que de alguna manera el arte todavía en Pinar del Río, hecho por los jóvenes, no ha sucumbido, es una especie de aliciente motivacional para que no dejen de crear. Yo considero de que todavía el salón está en una etapa primaria. Yo lo proponíamos en el jurado, cambiar un poco la estructura, dinamizar un poco más la convocatoria para que los artistas se presentaran con obras de una mayor valía en ese sentido. El salón hasta ahora ha sido un salón mediano, de mediana convocatoria, con propuestas tampoco muy sofisticadas o contemporáneas en ese sentido, y se nota evidentemente que hay un déficit de conocimiento, un déficit general de criterios sólidos manejados por los muchachos jóvenes. La 18ª edición del Salón de Arte Joven no exhibe la madurez que debiera mostrar un certamen con casi 2 décadas de creado, en buena medida debido al doloroso cierre de la Escuela Profesional de Artes Plásticas, un hecho que desde hace varios años incide en la cantidad y calidad de las propuestas que se presentan al evento. Que los artistas consulten, vean, vayan a exposiciones, por lo menos eso. Que se mezclen con el MAPRI, que es una institución prestigiosa, que está haciendo una labor con todo lo que tiene que ver con farmacia. La UNIAD tenemos una biblioteca tremenda con libros donados por el Fondo de Bienes Culturales que tienen información muy buena sobre el quehacer de la fotografía cubana contemporánea, sobre artistas plásticos de primer nivel, y eso de alguna forma va a dinamizar un poco la creación. Hay un grupo de acciones, de exposiciones que son caracterizadas dentro de la HS, que es para promocionar el talento joven de Pinar del Río. Estoy hablando en una muestra que se llama Brisa Nueva, que responde a uno de los poemas más importantes y más lindos de los hermanos ahí, y que se llama Brisa Nueva, arte contemporáneo joven, donde mostramos lo más revolucionario, lo más irreverente, lo más experimental dentro del gremio más joven. Pero también tenemos tinta expandida, que es para los grabadores, pero también tenemos viñetas, que es para un evento de los ilustradores, todo el que se dedica al arte de la ilustración. Dentro de la veintena de obras que conforman la muestra central del salón, se distinguen las piezas de Junior Ramírez, Javier Ampudia y Yacer Curvelo,
Jóvenes con una obra ya reconocida dentro del panorama de las artes visuales huertabajeras que asisten como invitados a la exposición. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Y justamente de artes visuales seguimos hablando en esta emisión, pero ahora por intermedio de la colega Magda Rezic y su invitado al segmento de entrevistas en primera persona. La sensualidad de la pintura de nuestro invitado de hoy, su trazo muy especial que lo distingue entre tantos otros artistas visuales y especialmente ese sentido que tiene para dialogar entre la línea y los volúmenes, lo convierten en uno de los representantes de lo mejor de las artes plásticas cubanas. Es un hombre de gran reconocimiento universal que ha pasado por las mejores academias de arte de nuestro país y que ha recibido todos los premios posibles por una obra pictórica que no pasa inadvertida y que lo distingue. Cuando estamos ante una obra de Ernesto García Peña no podemos desentendernos de esa alianza que existe entre su obra y la imagen que proyecta. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Muchas gracias. Y quisiera comenzar por el final, por la invitación que vamos a hacer, porque a partir del venidero 4 de octubre, que a las 5 de la tarde se inaugura, estaremos disfrutando de su más reciente exposición o muestra pictórica que se titula Cuerpo. Eso va a ser en el Centro Hispanoamericano de Cultura de la Oficina del Historiador en el Malecón Habanero. Ahora, sabemos que el cuerpo, la sensualidad, el erotismo son virtudes que de muchas maneras distinguen la crítica de su obra, pero es que el título de esta exposición es bastante directo y yo creo que nada sugerente, sino directo, Cuerpo. ¿Es a eso a lo que nos referimos? Bueno, es cuerpo y mente, por supuesto. Y entonces, ahí hay intenciones que escapan a lo puramente erótico y sensual. Aunque siempre lo sensual va a estar reflejado en mi obra. Pero hay otras intenciones. Hay intenciones de colocar entonces, me dijo, la mente, la reflexión. Exactamente. Lo más conceptual. ¿Y esto a qué se debe, maestro? Bueno, a las influencias mayores que tengo, que es el arte actual, que se manifiesta en el cine, en la música, en el mundo, en la gente joven. Esta muestra, Cuerpo, ¿qué tipo de técnicas emplea? ¿Qué tipo de materiales? ¿Qué nos quisiera resaltar sobre los elementos formales de ella? Bueno, es pura pintura acrílica sobre tela. Acrílico sobre lienzo. Sí. Ajá. Y en cuanto al color, a la forma. Ahí hay una mayor cantidad de obras que parecen tintas, pero son pinturas. Parecen dibujos puros, pero todo está elaborado, todo está muy simple. Y el color es muy discreto. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Es muy discreto. Es sugerente, siempre sí es muy sugerente y se trata como que resaltar la importancia de la mancha, el contraste ese entre la textura y la línea pura. ¿Y eso? ¿Qué gracia tiene el cuerpo que tanto llama la atención de Ernesto García Peña? Bueno, es que para mí siempre ha sido muy importante como forma, como todo lo que representa el cuerpo, el ser humano, en definitiva. Esta exposición es un homenaje también al 500 aniversario de la ciudad. Y yo pienso que cuerpo es resaltar la importancia del ser humano, que nació, que creció, que formó la civilización, que formaron las ciudades, porque sin él no hubiera nada. Claro, la arquitectura viene siendo como el vestuario, el ropaje de esa ciudad, pero el ser humano es su protagonista, es quien de muchas maneras la define. Y en el sentido, diríamos ya, de la zona suya de transmisión de conocimiento, porque usted es un gran pedagogo, es profesor distinguido de la Universidad de las Artes, esta exposición tiene mucho que ver con ese García Peña que se mezcla todo el tiempo con sus estudiantes. Exactamente, por supuesto.
tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver y nunca he perdido contacto con los estudiantes, con los colegas. Es la manera de retroalimentarse, de educarse uno mismo, de seguir investigando y experimentando y de aportando, aunque sea mínimo, pero uno aporta también. A la formación de otros. Usted ha culminado esta muestra, pero como sabemos, siempre usted tiene otras ideas en camino. ¿Qué está ocupando ahora esa mente tan creativa de García Peña? Bueno, hay muchas intenciones, muchos objetivos, pero fundamentalmente es seguir trabajando. Y ya necesito, evidentemente, porque esta exposición no es resultado de días, de meses. Hace tiempo que estoy muy motivado para hacerla, por lo que significa en esta fecha, también en la jornada de la cultura cubana en este mes de octubre. Uh-huh. Y es una exposición que exigió mucho tiempo para poderla lograr. Sí, sí. Y ahora está necesitando mucho tiempo, era lo que me quería decir, sí, ¿no? Sí, y también voy a introducir más color. Más color en su obra. Sí, eso lo siento, esa necesidad la siento. Y existen propuestas de trabajo y existen... y voy a seleccionar, pero lo más importante es que me voy a dedicar a crearlas, seguir trabajando con mucha necesidad de hacerlo, muy estimulado para hacerlo. Uh-huh. Bueno, yo mucho le agradezco al maestro Ernesto García Peña, tan importante, tan gigante artista de la plástica cubana que hoy nos haya acompañado en el Noticiero Cultural, acercándonos a una obra que, como ustedes ven, se basa fundamentalmente en esa recreación de lo que el cuerpo humano representa y lo que él proyecta en su entorno social, en el diálogo permanente que con la naturaleza él también nos propone desde sus creaciones y que nos va anunciando que el color vendrá formando parte de ese protagonismo de la conciencia y de la espiritualidad del ser humano en las piezas que podremos disfrutar de su obra. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural. Tiempo para hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abriremos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates a la escena cubana actual ante el Festival de Teatro de La Habana. En menos de un minuto estoy de vuelta. Revisamos algunas de las opiniones que hemos recibido de esta semana a propósito del tema que debatimos en nuestra sección Contrapunteo, la escena cubana ante la perspectiva del Festival de Teatro de La Habana. Ana Esther nos envía un largo mensaje del cual le compartiremos solo un fragmento. Dice ella: pude sacar una conclusión después de ver los reportajes del lunes y el martes. Hay demasiados grupos de teatro en el país y los resultados de su trabajo no están a la altura de lo que necesita la escena y el público cubanos. Por lo tanto, creo que el festival, más que un medidor, debería ser una proyección de lo que queremos para nuestro teatro. Estoy de acuerdo con la opinión de la teatróloga Garbey. No hay que ser representativos. Si somos representativos, por fuerza se van a programar espectáculos mediocres, pues eso es lo que abunda. Y lo digo con la moral que me asiste por ir todos los fines de semana al teatro. Ojalá que este festival esté a la altura de lo mejor del teatro cubano actual y que nos permita apreciar excelentes obras extranjeras.
Otra televidente llamada Lumey, quien es estudiante universitaria aquí en La Habana, cree que el festival debe ser una fiesta de todos, pero que deben animarla como protagonistas nuestros mejores grupos. Sandra, por su parte, cree que la crítica debería potenciar los mejores espectáculos en Cuba, de manera que los espectadores tengan una guía para saber cuáles son las propuestas más valiosas. Nos propone que dediquemos una semana de debate a la crítica teatral en Cuba. Ya lo hemos hecho, pero pudiéramos volver sobre ese tema en esta sección. Adriana afirma que aprovecha el festival para ver las obras extranjeras, pues las cubanas casi siempre ya las ha visto. Él se queja de que cierta desinformación en anteriores festivales en cuanto a la programación ha existido. Por su parte, otra televidente, Indira Méndez, cree que se debería potenciar a los jóvenes dentro del festival siempre y cuando sus propuestas tengan calidad. Por último, Rubén Gómez quisiera que el entrevistado de mañana respondiera las preguntas que hizo la teatróloga Marilyn Garvey en el reportaje de ayer. ¿Cuál es el sentido del festival? ¿Por qué convocarlo? ¿De qué manera puede incidir en la buena salud del panorama teatral cubano? Y así lo haremos. Hasta aquí algunos de los mensajes que nos han llegado a través de nuestras direcciones electrónicas. Mañana Fernando Rojas, viceministro de Cultura y presidente del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, ofrecerá sus criterios al respecto. Y como siempre le digo, usted puede participar de nuestra sección si nos escribe a nuestro correo contrapunteonc@cubarte.cul.cu. También puede dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y el 2 de octubre de 1971 falleció en México el relevante músico e intérprete cubano Ignacio Villa, Bola de Nieve. A su obra y legado rendimos tributo al cierre de esta emisión. Ay, mi tambor, ya se rompió ahí, mi tambor. Dicen que al principio, cuando era todavía un muchacho, a Ignacio Jacinto Villa Fernández le molestaba su apodo, Bola de Nieve. Dicen también que fue Rita Montaner la que inmortalizó el mote cuando presentó de esa manera a aquel singular pianista y cantante ante un público mexicano. Lo cierto fue que como Bola de Nieve fue conocido en Cuba y en varios países de América y Europa, donde presentó, para regocijo de muchos, un repertorio cuidadosamente escogido, que él asumía como si contara la historia de su vida. Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. El poeta Miguel Barnet habla de su ronquera ancestral, un timbre áspero que desconcertó a más de uno, pero que le sirvió para encarnar, gracias a una fuerza, una personalidad y una gracia inimitables, el espíritu de hermosísimas canciones. Yo tengo voz de persona, cuentan que afirmaba, pero no era solo la voz, era su actitud ante una letra y una melodía. Bola de Nieve era un hombre espectáculo y era también capaz de apreciar y recrear sutilezas. Pudo descubrirles insospechadas resonancias a composiciones aparentemente inocuas. En el celebérrimo Carnegie Hall de Nueva York, escribe Ciro Bianchi, tuvo que salir 9 veces a escena para saludar al público después de su presentación. Grandes figuras de la cultura iberoamericana lo aclamaron como exponente prodigioso de una sensibilidad al mismo tiempo refinada y popular. Eran cubanísimas sus interpretaciones, aunque cantara y tocara una canción de otro país. Les puso voz definitiva a letras emblemáticas de la inmensa tradición musical cubana. Hay temas que se han cantado muchas veces por muchas personas y hasta muy bien, pero siguen siendo, indiscutiblemente, los temas del Bola. Brilló en grandes escenarios, se hizo famoso por sus actuaciones en el cine y la radio, pero en sus noches en el restaurante Monseñor se prodigaba, en contacto mucho más íntimo con su público. Eran él y su piano, como si fueran una sola criatura. Chivo que rompe tambor con su pellejo vaga. Chivo que rompe tambor con su pellejo vaga. No alcanzó a disfrutar el gran homenaje que le iba a tributar Chabuca Granda en Perú. Murió en el camino, en México,
un país que amó como propio, pero había pedido que lo sepultaran en su tierra, en Cuba, junto a los suyos. Su arte no conoció fronteras, pero el artista siempre tuvo conciencia de la fuerza de su raíz. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos del llamado del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a dar continuidad a los debates del 9º Congreso de la UNIAC. Conoció del amplio programa artístico y literario a propósito de la jornada por el Día de la Cultura Cubana y conversamos con el artista visual Ernesto García Peña para conocer sobre su nueva entrega expositiva. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.